Muchas gracias por venir. Como yo soy de horario británico para comer, pues trataré de ser lo más breve posible porque ya me estoy relamiendo con esos sándwiches maravillosos de huevo con bacon y los donuts estos de Oreo. Esos están buenos. Ayer vi a 3 o 4 tíos ahí con los donuts corriendo, está muy bien. Bueno, no vamos a hablar de donuts, vamos a hablar de streaming de vídeo en directo con HTML5. Bueno, me llamo David González, trabajo en A3 Media y durante todo el tiempo que he estado trabajando en A3 Media he tenido la suerte de colaborar en proyectos relacionados con el streaming, con el vídeo, y bueno, me gustaría compartir un poco de lo que he aprendido con vosotros y os dejo mi Twitter y mi correo electrónico para cualquier cosa. Si tenéis un proyecto relacionado con el streaming, con el vídeo, podéis contactar conmigo porque me mola la marcha, ¿eh? Bueno, he intentado condensar la presentación todo lo que he podido porque tiene un alcance muy grande. Lo he dividido en estos 5 puntos. Los principales: la creación de la señal en directo y el consumo de la señal, ¿vale? Bueno, pues no sé si conocéis a estos tíos. ¿Los conocéis? Yo tampoco los conocía hasta la semana pasada. Bueno, esto es un grupo de música garage, se llama Severe Tire Damage, no sé, unos tíos que tocaban en Palo Alto, en California, en los años 90, y resulta que en Xerox Park, que es un sitio del que han salido muy buenas ideas, Apple tiene unas cuantas, hicieron un evento en 1993 para, entre técnicos y científicos, hablar sobre streaming, el futuro del streaming y cómo emitir vídeo a través de Internet. Entonces les invitaron a tocar allí al evento y fueron a tocar y lo emitieron en directo. Fue la primera emisión en directo en Internet. De hecho, les vieron hasta en Australia. Se hicieron famosos en esa época, y tanto que hasta los Rolling Stone quisieron que tocaran con ellos como teloneros. De hecho, más tarde, en una entrevista que hicieron a los Rolling, dijeron que este era un claro ejemplo de la democratización de Internet, de cómo Internet puede impulsar a alguien que no es famoso en absoluto, a un grupo de barrio, y alzarlo hasta el estrellato. Y esto lo estamos viendo diariamente en YouTube, en Facebook, con los youtubers y con los influencers. ¿Vale? Ahora mismo el live streaming, el streaming en directo, está viviendo una era dorada. Facebook, Google y otras plataformas de live streaming están apostando mucho porque realmente es un muy buen negocio. De hecho, el 81% de los usuarios de Internet han visto más streaming en directo en 2016 que en 2015. El 67% de los usuarios se preocupan por la calidad, piensan que el factor de la calidad de vídeo es muy importante. Y además incrementa el engagement. En móviles, desde 2,8 minutos del VOD a 3,5 minutos del directo, es decir, un 30% más. Y en el caso del desktop es brutal, pasa de 34,5 minutos en el directo frente a 2,6 en el on demand. Pero ¿cómo se hace una emisión en directo con HTML5? Bueno, pues uno podría pensar, pues conozco WebRTC, he visto que se hacen vídeos entre usuarios, se puede hacer un video chat y pues con eso puedo montar un streaming en directo. Además tiene baja latencia y es fácil de implementar relativamente. Pero ¿qué ocurre? Pues que WebRTC está pensado, si es una solución end-to-end, está pensado solo para 1 a 1 o 1 a pocos. ¿Qué ocurre si yo lo que quiero hacer es una emisión de 1 a miles de usuarios? Pues que esta solución escala muy mal. Para escalarla tienes que gastar mucho dinero porque necesitas endpoints WebRTC y hacer liar la parda. Además, tiene problemas para establecer conexiones en redes corporativas. No es un protocolo fácil de tratar. Sin embargo, HTTP está extendido por Internet, está muy extendido. Su tráfico es muy barato y las principales CDNs lo soportan muy bien. Están acostumbradas las CDNs a cachear contenido web. ¿Sabéis lo que es una CDN? Las CDN son Content Delivery Networks, son redes de distribución de contenidos que permiten distribuir grandes cantidades de contenido y cachearlo
De tal manera que tú no necesitas tener una conexión a Internet bestial en tus servidores para servir el contenido, sino que puedes contratar estos servicios y te lo cachean. Pues entonces la solución es utilizar HTTP, es la idea. ¿De qué manera? Pues vamos a adquirir el contenido desde un dispositivo de captura, lo vamos a codificar para comprimirlo digitalmente, lo vamos a empaquetar y lo vamos a servir por HTTP. Al final lo vamos a servir con servidores HTTP normales, Apache, Nginx, cualquiera. Y lo vamos a reproducir con un player HTML5. Vamos a ver cómo se crea la señal de vídeo. Bueno, pues como he dicho antes, obtendremos la señal de la cámara o del dispositivo de captura que sea, lo vamos a convertir en streams codificados, lo vamos a empaquetar y vamos a generar ficheros segmentados. Vamos a generar pequeños ficheritos que sí vamos a poder cachear como si fuera una imagen, un fichero HTML o un JS, lo que fuera, ¿vale? Habrá ficheros que cambiarán con el tiempo y habrá ficheros que son estáticos, pero al final lo que vamos a generar son ficheritos. ¿Cómo adquirimos el contenido? Pues a partir de un dispositivo de captura. Los dispositivos de captura de vídeo entregarán secuencias de imágenes y los de audio muestras de sonido. ¿Qué parámetros tendremos aquí en esta parte que a tener en cuenta? Pues primeramente anchura y altura, en el caso del vídeo, el formato de píxel, que es cómo vamos a codificar el color, y los fotogramas por segundo. Aquí esto vendrá limitado por el dispositivo de captura. Habrá dispositivos que soportarán determinados formatos de píxel y otros tendrán un límite de fotogramas por segundo. Hay cámaras súper rápidas que te permiten 100 y pico fotogramas por segundo, hay otras que no llevan a más de 25. Y por otro lado el audio. Tenemos la frecuencia de muestreo y la profundidad de muestreo. Esto es a mayor frecuencia de muestreo, más calidad, a mayor profundidad de muestreo, más calidad, ¿vale? Estás empleando más información. Y también tenemos el formato de muestra, que es simplemente cómo se ordenan los bits en esa muestra, ¿vale? Si es Signet, un Signet, si es Big Endian, Little Endian, etc. Y el número de canales, cuántos altavoces o cuántos canales voy a utilizar para mi streaming. Bueno, ahora vamos a hablar de la compresión, porque tenemos que coger la señal y comprimirla. No podríamos mandar este flujo de imágenes y de muestras directamente a través de Internet porque es un ancho de banda bestial. Tenemos que comprimirlo. Para ello utilizamos un códec. Un códec es un programa, un dispositivo hardware que nos permite hacer precisamente esto. Aplica un conjunto de algoritmos y permite comprimir una señal digital de tal manera que ocupa menos. Hay diferentes códecs. Hay códecs especificados de vídeo y hay códecs específicos de audio. Normalmente los códecs más modernos son mucho más eficientes, pero requieren muchísimo más CPU. Necesitan muchos más cálculos porque los algoritmos son mucho más complejos, tanto para la codificación como para la decodificación. Aquí comento algunos códecs que hay ahora mismo en el mercado, disponibles y soportados. El más famoso de todos es H264, es el que popularizó Flash. Cuando YouTube empezó con un códec anterior, VP6, pero la explosión de YouTube fue con H264. Es el códec más soportado ahora mismo en todos los navegadores, se soporta en todos. Lo que pasa es que es un soporte artificial. Este es un códec que requiere patentes, ¿vale? Entonces ahora mismo los navegadores están soportando, los navegadores libres, sobre todo los que no pueden permitirse el pago de patentes, están soportando H264 a través del soporte del sistema operativo. H265 es su sucesor, todavía tiene muy poco soporte y tiene poca pinta de que vaya a tener mucho más soporte en el futuro. Ahora mismo solo se soporta en Edge y en Safari, que son precisamente Apple y Microsoft las dos empresas que están detrás de las patentes de este códec. El caso de que Google lo implemente es francamente extraño. VP8 y VP9 son códecs de Google y estos sí son abiertos, estos los puede implementar quien quiera. Y su sucesor, AV1, al final lo que han hecho es, Google ha cogido su códec VP9, su sucesor iba a ser VP10, había otro equipo de desarrollo que estaba desarrollando otro códec que se llamaba Dala y había otro que se llamaba Tor. Entonces han cogido los tres códecs libres y están construyendo ahora mismo AV1, que será la próxima generación de códecs libres que saldrá en enero de 2018. Se publicará. De hecho, a finales de este mes
YouTube empezará con las primeras pruebas de AV1, con vídeo en 4K HDR. O sea, estamos hablando de que este códec es muy eficiente y muy potente. Tenemos los códecs de audios propietarios de Dolby Digital, ¿vale? Esta gente son códecs muy buenos, pero tienes que pagar también royalties. Y Opus es un códec de audio libre. Este códec es relativamente moderno, es el que se utiliza en WebRTC, es un códec que tiene una latencia muy baja y tiene muy buen ratio de compresión, es un muy buen códec de audio. Bueno, hablamos también de contenedores. Cuando codificamos audio o vídeo, normalmente no podemos entregar este audio y este vídeo sin encapsularlo en algo. Estos son los contenedores. Los famosos ficheros MP4 WebM son contenedores. Dentro de un fichero MP4 o un fichero WebM, nosotros metemos streams de vídeo o de audio codificados en un determinado códec y ya podemos transportarlo una vez que lo hemos metido en estas cajas. Bueno, vamos a hablar un poco de los principales códecs y su soporte. Esto no me voy a extender mucho, pero básicamente es lo que yo he dicho. H264 se soporta ahora mismo en todos los navegadores en producción, podríamos entregarlo sin ningún problema. VP8 y VP9 está soportado en navegadores libres y en Edge parcialmente. Safari no lo va a implementar. De hecho, ahora mismo hay una guerra entre Apple y Google. Google está intentando forzar a Apple para que implemente VP9 en sus dispositivos, en iPhone, etc. ¿Cómo lo está haciendo? Pues lo que ha dicho es lo siguiente: YouTube no va a codificarse en HEVC, el códec de Apple y de Microsoft, y vamos a utilizar VP9. Entonces, cualquiera que intente reproducir un vídeo en 4K desde su dispositivo Apple no va a poder verlo con toda la calidad, porque no está codificado en 4K. Toda la codificación 4K de YouTube va en VP9 y a partir de enero en AV1. De esta manera intentan forzar a Apple a que haga la implementación. Este es el códec de Apple y de Microsoft. Ahora mismo está muy implantado en dispositivos tipo Smart TVs. Los televisores, que sí se pueden permitir el pago de royalties porque lo cargan a los clientes, pues lo tienen implementado, y de hecho la televisión digital de 4K funciona sobre estos códecs. Pero en Internet la cosa es muy distinta, la cosa tira más por los códecs libres de royalties. Vamos a hablar un poquillo, no me voy a extender mucho en la parte de codificación porque es un tema bastante complejo. ¿Cómo se codifica el vídeo? Esto es necesario saber algunas pinceladas para luego explicar cómo se va a segmentar el vídeo. Los códecs de vídeo lo que hacen es dividir las secuencias de vídeo en fotogramas, en grupos de fotogramas. Estos grupos de fotogramas se van a codificar en tres tipos de fotogramas diferentes. Los códecs de vídeo utilizan dos tipos de compresión. Una compresión espacial, que lo que hace es aplicar algoritmos que comprimen solo la imagen y lo que hay dentro de la imagen, y una codificación temporal, que se encargan de comprimir teniendo en cuenta lo que ha pasado antes. Es decir, como el vídeo generalmente no cambia de golpe de una secuencia a otra, sino que las cosas se van moviendo suavemente, pues vamos a utilizar algoritmos para comprimir solo la diferencia entre lo que ha pasado en el fotograma anterior o lo que pasará en el fotograma siguiente. Entonces aquí tenemos tres tipos de fotogramas. El fotograma tipo I, que es también llamado keyframe, es un fotograma que solo utiliza algoritmos de codificación espacial. Es decir, un fotograma tipo I se puede descomprimir por sí mismo, no necesitas tener la información de ningún otro fotograma. De hecho, los algoritmos que se utilizan aquí son los que luego se utilizan en las imágenes de Internet, por ejemplo en JPG o WebP. WebP, de hecho, es el algoritmo de codificación espacial utilizado por VP8, es el códec de Google. Luego tenemos los fotogramas tipo B y tipo P. Un fotograma tipo B tiene la información que necesita para codificarse a sí mismo, pero además necesita, he dicho P, un fotograma tipo P necesita la información que tiene para decodificarse a sí mismo y la que tiene de fotogramas anteriores. Es decir, tú no puedes decodificar este fotograma si no tienes este, ¿vale? Y en el caso de los B es en ambas direcciones, necesitas la información del anterior y del siguiente.
esto incrementa bastante la eficiencia de codificación. Bueno, os recuerdo que al final todo se estructura en grupos de imágenes. Al final tenemos que pensar los grupos de imágenes como un bloque. No podemos empezar la reproducción de vídeo en mitad de un grupo de imágenes, porque como no tenemos un iframe, no podemos decodificar aleatoriamente un fotograma. Tenemos que decodificar el grupo completo. ¿Qué parámetros tenemos aquí importantes a la hora de comprimir? El más obvio es el códec. ¿Qué códec vas a utilizar para comprimir? Pues seteas el códec. Antes he dicho que los códecs son conjuntos de algoritmos. Estos conjuntos de algoritmos se organizan en profiles, en perfiles. Hay perfiles que tienen algoritmos muy sencillos y hay perfiles más altos. Si queremos que un vídeo sea decodificado por dispositivos muy simples, por un teléfono chinorris, por ejemplo, pues lo que necesitamos es setear un perfil muy básico, un perfil baseline. Si queremos que el algoritmo sea muy eficiente y que tenemos que, por ejemplo, que codificar vídeo 4K, pues vamos a tener que subir el profile para ser más eficientes, porque si no vamos a gastar un montón de información. Bueno, he hablado también del preset. Aquí estáis viendo una serie de parámetros muy básica, pero los códecs de vídeo tienen hasta cientos de parámetros. Generalmente se organizan en presets, para que uno no tenga que estar pensando pues el número de bitframes y el número de frames de referencia lo pongo a 4, sería un lío. Cada vez que tienes que codificar un vídeo tendrías que setear 50 parámetros. Se organizan en presets, generalmente de menos complejos a más complejos. El grupo de imágenes, que si no lo especificamos, el códec lo va a hacer en base a la complejidad de la imagen. Si por ejemplo hay un cambio de escena, pondrá un iframe en el cambio de escena, pero si le fijamos el grupo de imágenes, hará un grupo de imágenes estático, que luego veremos que esto nos interesa. El bitrate, que lo vamos a tratar más tarde, pero para que nos enteremos, a mayor bitrate, mayor información, más calidad, básicamente. Y también podemos elegir el tipo de bitrate, si es constante o variable. El bitrate constante no cambia, el variable cambia dependiendo de la complejidad de las escenas, es decir, escenas con mucho movimiento subirá el bitrate, escenas estáticas, una entrevista por ejemplo, bajará considerablemente. El caso del audio es muy sencillo, igual, códec, perfil y bitrate. Pero claro, aquí surge la pregunta, ¿qué bitrate utilizo? Porque realmente no tengo ningún valor que pueda tomar como base. Hay un ecosistema muy grande de dispositivos. Bueno, pues imaginaos que tenemos un universo de usuarios en el que lo tenemos aquí representado por este diagrama de Pareto y lo tenemos ordenados por bitrate, ¿vale? Mayor bitrate, número de usuarios. Entonces, por ejemplo, imaginemos que vamos a codificar nuestro vídeo en ese bitrate. Vamos a servir muy bien ese bitrate a ese conjunto de usuarios. ¿Pero qué va a pasar con el resto? Lo que va a pasar es que a los usuarios que no tienen suficiente ancho de banda, les va a ocurrir un rebuffering. ¿Por qué? Porque su player no va a poder descargar lo suficientemente rápido el flujo de información y entonces se le va a parar el vídeo. ¿Y qué va a ocurrir con el resto de usuarios? El resto de usuarios van a tener una experiencia por debajo de lo esperado. El señor que tiene 1 gigabit en casa está recibiendo una señal a lo mejor desde 100K y está diciendo, pues vaya mierda, ¿no? Bueno, pues la solución es el streaming adaptativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a codificar el vídeo en paralelo en varios bitrates, en diferentes bitrates. Y además esto, en el caso del streaming live, tiene su cosilla, porque tienes que tener en cuenta que no puedes colapsar la CPU, porque entonces sí que la lías. Bueno, pues como he dicho, codificamos en varios bitrates, escalados en base a pruebas AB o lo que queráis, ¿vale? Hay también referencias en internet. Y entonces, ¿qué es lo que hace el player? El player está constantemente descargando pequeños segmentos de vídeo, ¿vale? En un bitrate determinado, y midiendo el tiempo que ha tardado en descargarse ese bloque de vídeo. Dependiendo del ancho de banda que está calculando, que está estimando el player, tomará decisiones para subir de bitrate, pedir el siguiente bloque más grande, o bajarlo, o mantenerse. Vale, aquí hay diferentes algoritmos. De hecho, el MIT ha sacado una prueba de esto utilizando Machine Learning para esta toma de decisiones.
muy interesante. Bueno, para que todo lo que os he contado antes funcione, es necesario que el vídeo esté segmentado, que esté cortado en trocitos, es decir, los contenedores pueden estar cortados en pequeños trocitos que podemos enviar por HTTP. Para eso es importante que tengamos en cuenta los GOP, por eso he insistido antes en los GOP. No podemos partir un GOP por la mitad. ¿Por qué? Porque si cambiamos de calidad de un segmento a un segmento superior y ese segmento superior no empieza con un GOP completo, se va a producir lo que llamamos artifacts. Van a aparecer bloques en la pantalla hasta que aparezca el siguiente iframe y se refresque el decodificador. En el caso del audio no es tan crítico esta parte, porque cualquier sample de audio puede decodificarse por sí mismo. No existe esa complejidad que ocurre en los codificadores de vídeo. Hay que tener en cuenta también las cabeceras. Las cabeceras, los formatos contenedores tienen una cabecera que indican metadatos del vídeo: anchura, altura, bitrate, aspecto, metadatos de todo tipo. Esto lo guardamos en un segmento aparte, un segmento especial. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se va a conectar al inicio del live. A lo mejor si yo me conecto 20 minutos después, me tienes que mandar la cabecera. No puedo empezar a mitad del vídeo, porque entonces no tendría la cabecera y no sé qué tengo que pintar. Entonces, importante tener eso en cuenta. Y ahora vamos con el empaquetado. Existen varios formatos de streaming adaptativo en el mercado. Tenemos HDS, HTTP Dynamic Streaming, desarrollado por Adobe, muy utilizado en Flash. Tenemos Smooth Streaming de Microsoft, también utilizado en Silverlight. HLS, desarrollado por Apple, este es un estándar de facto, es el más utilizado del mundo. Dash, que es un estándar ISO, que este sí que se desarrolló en conjunto con varias compañías para intentar de poner orden en esta locura, porque es una locura, creedme. Y CMAF, que es el futuro. De hecho, CMAF está en fase beta ahora mismo, es una especie de convergencia entre HLS y Dash. HDS y Smooth están muriendo, están de vuelta, ¿vale? Nos vamos a centrar en HLS y en Dash. Hablando un poco de HLS, HLS es HTTP Live Streaming, desarrollado por Apple, por un tal ingeniero señor Pantos. Tenéis el estándar por ahí en internet, es una locura. Bueno, consta de tres tipos de fichero diferentes. Son playlists, ¿vale? Los dos primeros son playlists en formato texto, el último son segmentos de vídeo transport stream. Es un formato que estamos utilizando, por ejemplo, ahora mismo en la transmisión de televisión en TDT. Lo que te estás descargando cuando sintonizas un canal de televisión es un transport stream, te llega de la antena, ¿vale? Pues estos señores dijeron, pues esto, vamos a utilizar esto. Hoy en día esto se está empezando a dejar de utilizar, ¿vale? Tenemos el fichero maestro, que es la playlist maestra, que lo que hace es contener enlaces de todas las calidades que tiene el vídeo. Esos enlaces van a una playlist donde realmente están enlazados todos los segmentos de esa calidad. Ahora lo vamos a ver en el... Ups, ahora aquí. Vale. Esta es una playlist de maestra. Como veis, aquí tenemos enlazados los distintos ficheros de cada calidad, indicamos el ancho de banda necesario para reproducir cada uno de ellos, los códecs necesarios para reproducirlos y la resolución, porque además de cambiar de bitrate podemos cambiar de resolución. Bitrates bajos utilizamos resoluciones pequeñas, bitrates altos vamos subiendo la resolución, el player va cambiando, veréis que en muchos vídeos de YouTube va cambiando la definición dependiendo del ancho de banda disponible. Bueno, pues cada una de estas calidades, luego dentro de su playlist, tiene un listado de segmentos que el player va a ir cargando. ¿Vale? Aquí se toman las decisiones de ancho de banda a medida que se van cargando los segmentos. Fijaos aquí, esto es una versión live, ¿vale? Esto también se puede utilizar en VOD, en vídeo bajo demanda, pero esto es una versión live. Fijaos en el número de secuencia. Esto quiere decir, si nosotros iniciamos una emisión live, por ejemplo esta que ha empezado hace 15 minutos, no sé cuánto tiempo llevamos, pues ya habríamos acumulado bastantes segmentos. Si tenemos segmentos de 8 segundos, tendríamos un listado, una playlist enorme. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es rotar. Tenemos 5 segmentos simplemente, entonces van rotando.
no se acumulan. Y este número de secuencia indica cuántas veces ha rotado la playlist. De esta manera podemos acceder a todos los ficheros calculando el tiempo que llevamos emitiendo. Bueno, el otro formato que íbamos a ver es MPEG-Dash. Este es un formato mucho más complejo. Puede tener diferentes sabores, es decir, podemos tener diferentes tipos este está basado en XML y podemos indexar los segmentos de diferentes maneras. Vamos a explicar una muy sencilla, el resto si queréis lo miráis en internet porque esto de verdad da para 5 charlas. Se basa más o menos igual que en HLS, consta de un fichero manifest, a diferencia de HLS, un único fichero que indexa todo, y luego, como funciona con MP4, necesita la cabecera por cada segmento y los ficheros de segmento, de cada calidad. Bueno, aquí veis cómo se organiza un manifest de MPEG-Dash. Es bastante complejo. Tenemos el objeto padre, que es MPD, y luego tenemos periods. Los periods se utilizan para concatenar vídeo. Un caso de uso muy clásico es insertar publicidad. En Antena 3 a nosotros nos encanta esta funcionalidad. Luego tenemos los adaptation sets, que es cada una de las calidades, y van a cada representation, cada calidad, ¿vale? Tenemos adaptation sets para vídeo y todas las calidades de vídeo con su representation. Lo miráis en internet porque de verdad que es complejo y tal. Un ejemplo de un fichero MPD, que es el manifest de MPEG-Dash, de streaming en directo, veis que pone ahí Dynamic, le está indicando al player que ese manifest es de directo y que puede cambiar. De hecho, le indica al player una referencia de cuánto tiempo más o menos se va a actualizar el fichero. El availability start time es cuándo ha empezado la emisión, y con este dato, el time scale y el duration, nosotros con esta template podemos calcular, bueno, nosotros no, el player, podemos calcular cuál es el nombre, en base a esta nomenclatura, del segmento para un instante de tiempo. Es decir, son las 6:35, pues hago ese cálculo y pido ese segmento de vídeo al servidor. Claro, esto solo funciona si el servidor y el cliente están sincronizados en el tiempo, es importante en el caso de MPEG-Dash. Ya hemos visto todo el proceso de codificación, segmentado, empaquetado. Ahora vamos a ver una herramienta chulísima, FFmpeg. FFmpeg, no sé, ¿alguno conoce FFmpeg? ¿Ha trabajado con FFmpeg? 1, 2, 3, 4... Bueno, hay bastante gente. Si veis alguna metedura de pata, me avisáis o me la pidáis o lo que queráis. Bueno, FFmpeg es una herramienta que la ves por línea de comandos, realmente engaña mucho porque es muy potente. De hecho, es el core de YouTube y de Netflix. Ellos utilizan FFmpeg para codificar vídeo. En realidad también es un conjunto de librerías, nos permite desarrollar software con las librerías de FFmpeg. Podemos desarrollar players, pipelines de transcodificación, un montón de locuras. Incluye herramientas como FFPro para analizar vídeo y FFplay para reproducirlo. Podemos hacer casi cualquier cosa, analizar el contenido de los streams o de los fotogramas de un vídeo, los tipos de fotograma, reproducir vídeo y ver cómo el codificador ha hecho los motion vectors de las estimaciones de movimiento de vídeo, convertir una secuencia de imágenes a vídeo y viceversa, un vídeo a una secuencia de imágenes, codificar vídeo H264 a VP9, hacer una emisión en directo de nuestra cámara a YouTube con esa simple línea de código de bash, lo lanzas y pum, estás en directo. Y por supuesto hacernos nuestra propia emisión MPEG-Dash con un simple Apache. Estamos emitiendo en directo con MPEG-Dash con esta línea de código y con HLS con esta. Luego lo vamos a ver en una demo. No sé si se va a ver en el streaming, pero lo vamos a ver en una demo. Bueno, aquí hay un montón de parámetros. Voy a explicar algunos, pero más o menos para que os suene. Estamos cogiendo la señal de la cámara. AV Foundation es el framework de Mac para obtener la señal de la cámara. Le estamos especificando el códec, que es H264, un preset ultra fast, date toda la prisa que puedas.
y estamos fijando un GOP de 120 fotogramas. 120 fotogramas a 30 fotogramas por segundo son 4 segundos. 4 segundos y luego decimos, hazme segmentos de 4 segundos. Cabe un GOP en caben 4 GOPs, perdón. No, perdón. Sí, un GOP por segmento, en este caso. Y aquí igual, aquí estamos fijando un GOP de 120 segundos y aquí le estamos diciendo que los segmentos sean de 8 segundos, 2 GOP por segmento. Pero siempre un número entero. Nunca podemos dejar un GOP cortado, porque entonces tenemos problemas. Vamos ahora con la chicha de HTML5. Ya tenemos la señal en directo creada. Ahora vamos a reproducirla. Nos vamos a meter en las tripas de un player. Estas son las tripas de un player. Los principales elementos de las tripas de un player son, bueno, el Player Engine, que es el core del player, un parseador del manifiesto, el gestor de descargas de segmentos y esto, que es muy importante, el Adaptation Manager. Esto es lo que toma decisiones y decide en base al ancho de banda o a otros parámetros. Por ejemplo, imaginaos que el usuario no tiene una resolución superior a 1080. No va a tomar la decisión de descargarse la calidad 4K. A lo mejor puede tomar ese tipo de decisiones. Y entregarlo a las Media Source Extensions. Ahora vamos a hablar de esto porque esto es la magia realmente de HTML5. El resto de elementos no lo vamos a comentar porque aquí sí que, esto sí que es el lado oscuro del vídeo. Aquí sí que me he pasado yo días y noches pegándome contra la pared porque esto es la parte de DRM, esto es caja negra y bueno, de verdad que esto puede ser un flame si entramos en esta parte. Bueno, ¿qué son las Media Source Extension? Es un API que nos permite introducir un flujo de vídeo y audio en los buffers de decodificación de vídeo y audio de la etiqueta vídeo de HTML5. Entonces nos abstrae de cómo nos llega ese vídeo y ese audio siempre que lo empaquetemos, siempre que esté empaquetado correctamente y lo enviemos directamente a los buffers de decodificación. Como veis está ampliamente soportado, salvo en iPhone. En iPhone no tira. En iPhone tenéis que utilizar HLS. Afortunadamente iPhone reproduce HLS de forma nativa, no tenéis que implementar nada, directamente en la etiqueta vídeo le ponéis la URL del HLS y está reproduciendo. Pues como he dicho antes, permite utilizar JavaScript para abstraernos de la manera en la que obtenemos los segmentos de vídeo. Además nos permite implementar streaming adaptativo. No necesito parsear el vídeo, o sea, simplemente con que me vengan en el formato, en el contenedor que admite mi navegador, yo ya se lo entrego a los buffers y eso se va a ver y se va a oír. Y no es necesario, por supuesto, utilizar ningún plugin porque si no nos estaríamos haciendo el tonto aquí. Nos instalamos el Flash y ya está. Vale, aquí vemos un esquema de cómo está organizado todo. El objeto principal es Media Source, lo inicializamos y ya está. Por cada medio que vayamos a reproducir tenemos que levantar un source buffer, que es la estructura donde vamos a introducir los flujos de cada uno de los streams, de vídeo o de audio. Y todo esto va luego a los track buffer, a los decodificadores de audio y vídeo y al hardware. Esto ya luego se ve en pantalla. Vamos a ver un flujo de un player. Muy sencillo, de verdad que tampoco me quiero extender aquí, porque ahora veremos la demo y luego veremos los experimentos y mejoras que podemos hacer. El objeto Media Source lo inicializamos, cogemos la etiqueta vídeo, con URL create object URL al Media Source obtenemos un blob, que eso es lo que va a transmitir el flujo de vídeo desde los buffers. Creamos cada uno de los source buffers dependiendo del número de canales que tengamos. Pues tenemos una pista de vídeo, una pista de audio, pues creamos su source buffer correspondiente. Descargamos los manifest en el formato que estén, MPEG-DAS, HLS, y después ya podemos empezar a cargar los segmentos de inicialización. Cada vez que cambiemos de calidad tenemos que descargar el segmento de inicialización, que recordemos que es la cabecera con los metadatos. ¿Para qué? Para que el codec, el decoder, sepa qué tiene que decodificar. Es decir, ¿qué me está llegando? ¿Me está llegando un H264? ¿Me está llegando un ancho tal por un alto tal, por un aspecto tal? Necesito esa información para poder decodificarla. Cada vez que cambie, incluso de calidad, necesito refrescar el decodificador. Pues esta línea de código refresca el decodificador.
Append Buffer, cada vez que me descargo un segmento, simplemente tengo que introducirlo en el buffer, en el source buffer, y ya está. Eso luego al final lanzará eventos que me dirán, necesito más alimentación, entonces tendrás que descargar más segmentos, introducirlos y ya está. Cuando cambias de calidad, de nuevo, descargas el segmento de inicialización y vuelves a alimentar el buffer. Importante, en live tenemos que refrescar los manifest porque muchas veces pueden cambiar, se nos puede acabar el live, puede haber algún cambio, puede haber un metadato temporal, por ejemplo, metemos publicidad, lo que sea, pues tenemos que darnos cuenta. De todas maneras, todo esto que os he contado, no hace falta que os lo montéis en casa. Es importante saberlo porque se pueden hacer muchas cosas chulas con Media Source Extensions, pero ya tenemos players que lo hacen por nosotros y lo hacen muy bien. Y hacerse un player, de verdad que es un currazo brutal. ¿Qué players tenemos? Shaka de Google, muy buen soporte tanto para Dash y ahora también con HLS. Dash Industry Forum, este es el player de referencia Dash, funciona muy bien. Y HLS-JS, este es desarrollado por Dailymotion. Es curioso porque os he dicho antes que para introducir en los source buffer el vídeo y el audio tiene que estar en un contenedor soportado. Hemos dicho antes que HLS funciona con Transport Stream, este formato que venía de la antena de tele y que Apple creyó que era una buena idea utilizar en HLS. En Chrome, por ejemplo, no se soporta Transport Stream. No podrías descargarte un segmento de HLS y meterlo a Chrome, porque petaría. ¿Qué es lo que hace HLS-JS? Hace un remuxing. Antes hemos visto, aquí, aquí hay un módulo que pone remuxer. Eso es optativo. Solo si utilizas un formato que no es compatible con tu navegador, tienes que hacer un remuxing. Lo que han hecho es implementar en JavaScript un código que transforma el byte stream de Transport Stream a MP4. Una virguería. Bueno, vamos a ver si no me peta la demo. Que le pete. Vale, a ver, voy a arrastrar para acá, que se vea todo. Joder, qué rollo es esto. Vale, a ver. Bueno, pues yo aquí estoy en una carpeta que es un origen, un root de un Apache, y voy a lanzar un ffmpeg que me va a generar un mpeg dash, que es el que teníamos antes, aquí, el que teníamos antes en la slide. Vale, empiezo a generarlo, empiezo a codificar, y esto va a empezar a generar ficheros. Vamos a verlo aquí en tiempo real, los ficheros que está generando. ¿Veis? Se están generando ficheros MP4 y se están generando los MPD. Vamos a hacerle un cat al MPD, para que lo veáis. ¿Vale? Y va con lo que habíamos hablado antes, la nomenclatura que hay que calcular para cargar los segmentos. Y si ahora nos vamos al player de referencia, el que os he dicho antes de la Dash Industry Forum, pero podéis utilizar cualquier otro, siempre que sea compatible. Espera, os voy a abrir el network también para que veáis cómo el player carga los diferentes segmentos. Es que también he elegido una resolución horrible. Localhost /test.mpd y ahora me peta. Vale, perfecto. Bueno, ya estamos emitiendo en directo. Voy a ver si puedo... ¡Qué horror! A ver. Joder. Vale. ¿Veis cómo está descargando? Primero ha descargado el fichero manifest, ha tomado decisiones, ha elegido la única calidad que estoy emitiendo, está descargando los ficheros de inicialización de audio y de vídeo y después se ha puesto a descargar ficheros de segmento de 4 segundos, que es lo que le habíamos especificado antes. Estamos emitiendo en directo. Todavía me veis ahí. Este es un tema que vamos a tratar ahora, y es la latencia. Como estamos segmentando vídeo en segmentos de varios segundos, pues hay una latencia importante. Bueno, esto
os habrá pasado seguramente viendo el fútbol en Bean Connect y tal, que cantáis el gol 30 segundos después del vecino y dicen, se creerá que soy gilipollas o algo así. Bueno, pues volvemos a la presentación. Tengo también una en HLS si la queréis ver luego, pero bueno, tampoco es lo mismo. Ah, le he dado a reproducir desde el principio, no me lo puedo creer. Venga, espera, vengo aquí. Perdón. Vale, experimentos y mejoras. Esto suena muy bien, pero tampoco es para tanto. A ver, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hemos dicho que la charla se llama Streaming de vídeo en directo con HTML5. Sí, qué cachondo, pero solo he hecho HTML5 la última parte, que es reproducir el vídeo. ¿Qué pasa si quiero emitir desde mi navegador? Facebook lo hace, de hecho. Antes he dicho que WebRTC no era una buena opción para hacer live streaming, y en parte no tenía razón. ¿Qué ventaja tenemos utilizando esta aproximación? Pues que el usuario no necesita instalarse en ninguna aplicación. Directamente desde nuestra aplicación web, el usuario habilita el uso de la cámara y puede hacer una emisión en directo. Pero, bueno, está muy útil para si tenéis una aplicación de red social, lo que sea, pues muy útil, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos? Por ejemplo, utilizar WebRTC, pero no WebRTC como peer-to-peer, sino utilizar un WebRTC endpoint, un servidor al que nos conectamos como si fuera otro peer, pero que en realidad luego transfiere el flujo a un decodificador, a un codificador, perdón, y lo transforma a HLS y a Dash, y luego ya lo servimos con Apache o lo que sea. Esto es lo que hace Facebook por dentro, de la manera que sea, pero realmente es lo que está haciendo. Otra opción que tenemos para enviar vídeo desde nuestro navegador es utilizar MediaStream Recording API. Esto también nos permite coger el flujo de vídeo de la cámara, obtenerlo y después en trocitos, no está segmentado, hay que subirlo por bloques, son bloques de bytes y luego hay que codificarlo en el servidor, pero lo podemos subir por HTTP mediante una interfaz REST, por post, ahí, pum, 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 lo subes y luego lo tienes que codificar para segmentarlo, porque si no, la vas a liar. Esto mete unos GOP, de hecho lo he probado en Firefox, y mete unos pedazos de GOP de 15 segundos, una cosa impensable en streaming adaptativo. Bueno, os dejo aquí este cuadro para comparar MediaStream Recorder y WebRTC. Básicamente, MediaStream Recorder introduce un montón de latencia y no está 100% soportado, y WebRTC sí que es más útil. Lo que pasa es que WebRTC es mucho más complejo de implementar. Esto, hacerlo con WebRTC, tiene un currete. De hecho, hay por ahí un proyectillo que se llama Janus, que se han creado un Docker, si queréis luego os lo enseño, para montártelo in the house y tenerlo ahí funcionando, porque es un lío. Luego, el tema de la latencia. ¿Cómo podemos mejorar la latencia? Bueno, pues podemos reducir el tamaño de los segmentos, es decir, la duración de los segmentos, perdón. Si los segmentos duran menos, oye, pues tendré menos latencia. Lo que pasa es que eso tiene un límite. Al final tenemos que reducir el tamaño de los GOP. ¿Y qué ocurre si reducimos el tamaño de los GOP? Pues que reducimos la eficiencia de codificación del codificador, de compresión del codificador. Además, ¿qué ocurre? Que podemos tener problemas en la carga de segmentos. Los players, si no están preparados para cargar muchos segmentos, se pueden quedar sin buffer. Tenemos que ajustar el buffer en el player. Aquí hay una solución muy chula que han hecho los de Periscope, que lo han llamado LHLS, Low Latency HTTP Live Streaming. Y lo que han hecho es, yo publico la playlist de segmentos y te publico segmentos que todavía no existen, para que el player ya sepa que van a existir. Y ahora, en el codificador, mientras está saliendo el segmento de codificación, yo ya lo tengo servido, ya lo puedo servir por HTTP mediante Chunked Download, es decir, lo voy descargando por bloques. Esto lo que pasa es que requiere que toques tu codificador, que toques tu CDN y que toques tu player. Es complejo, pero han conseguido reducir la latencia un huevo. Está muy guay. Hay soluciones también propietarias de CDNs que tienen servicios de baja latencia. También, si no tenemos la necesidad de utilizar, por ejemplo, o sea, de tener miles de usuarios, sabemos que vamos a tener un número reducido de usuarios, por ejemplo, vamos a tener unos cursos de inglés y vamos a emitir a 15 alumnos,
pues si queremos tener baja latencia, pues podemos utilizar WebSockets también para descargar los segmentos. Hemos dicho antes que MediaSur Extension no te obliga a utilizar HTTP descargas GET normales. Puedes obtener los datos de donde tú quieras. De hecho, hay una compañía que se llama StreamRoot que lo que te hace es te entrega una capa que tú pones en tu player y tú sigues utilizando tu CDN, tu player sigue descargándose los segmentos desde el CDN, pero añade una capa de compartición de ficheros peer-to-peer, de tal manera que no todos los ficheros se descargan de la CDN, sino que algunos se comparten entre los usuarios que están consumiendo ese directo en ese momento, de tal manera que consigues un ahorro en el ancho de banda de la CDN. Esto es muy chulo, porque realmente te puedes montar directos que cuanto más gente hay conectada, mejor funcionan. ¿Vale? Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya sé que hay hambre, pero si tenéis alguna pregunta...